Hola, muy buenas noches en Europa y buenas tardes en nuestra América Latina. El Enlace Latinoamericano Europeo, agradece mucho por participar en nuestro conversatorio y asimismo agradecemos a todo el equipo de trabajo que está haciendo esto posible. Seguimos con nuestro programa con un nuevo tema muy interesante. ¿Cómo la izquierda debe sobrevivir en medio del lawfare y la desinformación? Un cordial bienvenida a quienes nos acompañan conectados en Zoom, por Facebook Live y en YouTube y en todos los medios digitales que nos transmiten. Mi nombre es María Calle y les saludo desde Italia. Nuestro ponente el día de hoy es Marco Consolo, analista internacional italiano residente en América Latina. Él es coordinador del grupo de trabajo del Partido de la Izquierda Europea por América Latina y el Caribe y ha sido varias veces invitado por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador como observador internacional. De hecho, participó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador. Dicho esto, le doy la palabra a Marco Consolo, recordándole que tiene 20 minutos para su ponencia y luego pasar a una ronda de preguntas que surjan desde los medios digitales activos. Bienvenido, tiene la palabra. Gracias, muchísimas gracias al encuentro que estamos haciendo y un agradecimiento al enlace latinoamericano en este momento. Yo la verdad es que creo que es el tema que nos convoca, es un tema imprescindible y muy urgente, aún más en los tiempos de incertidumbre que nos deja esta pandemia global, con temas insoslayables como el derecho a la libertad de expresión y a una comunidad democrática y democratizadora. Una comunicación que pueda enfrentar la amenaza que representa la desinformación para los derechos humanos, las instituciones democráticas y los procesos de desarrollo. Ahora bien, la desinformación y la fake news no son un fenómeno nuevo. A propósito de desinformación y fake news, traigo a colación un viejo ejemplo de mi tierra natal. Hace más de 2000 años, en la antigua Roma, Octaviano organizó una masiva y despiadada campaña de desinformación para destruir a su rival Marco Antonio y convertirse en el primer emperador romano, Augusto Gayo Julio César Octaviano. Desde aquello lejano tiempo, la información ha sido inventada y manipulada con objetivo de ganar guerras, promover carreras políticas, perjudicar a los vulnerables, vengar agravios y obtener ganancias económicas. El poder se ha vuelto cada vez más intolerante con cualquier forma de disidencia hacia él y quienes no lo honran. Los nudos del sistema de medios se llaman, según mi humilde parecer, falta de diversidad, de pluralismo y objetividad, consecuencia de la concentración de la propiedad y también de la obsecuencia de los medios respecto a sus financistas, en particular de las empresas que contratan publicidad. Basta pensar que en toda Latinoamérica las grandes corporaciones mediáticas concentran en sus manos alrededor del 80% de la difusión de prensa, radio y audiovisual. Hoy la política, las instituciones, los medios de comunicación complacientes prefieren el lenguaje de la comunicación de empresa, declinada en la forma de comunicación comercial, de gestión y económica financiera, que hoy adquiere un aspecto totalizador. Es decir, construye un estereotipo público que actúa como una narrativa sin matices y sobre todo sin alternativa. En otra palabra, lleva la compleja realidad humana a la esfera de una simplificación y trivialización abstracta y a la dimensión de cliente, de consumidor de información. Por otro lado, y aquí vamos en lo que estamos discutiendo hoy, es sabido que la intolerancia y la descalificación del adversario, el odio y la agresividad atraen mucho más atención que la reflexión y el análisis racional. Son más sencillas y primarias en su lógica, van derecho al estómago, se conectan más fácilmente con la estrategia de atracción de la atención de los medios hegemónicos mainstream, así llamado, y además son mucho más fáciles de producir.
en cuanto solo se necesita falta de vergüenza, rigurosidad, pudor y naturalmente un gasto abundante. Decía que la desinformación no es un fenómeno nuevo. Lo que sí es nuevo es la manera en que la tecnología digital ha hecho posible que diversos actores creen, difunden y amplifiquen información falsa o manipulada por motivos políticos, ideológicos, comerciales, a una escala, a una velocidad y con un alcance sin precedente. Yo vengo de Italia, de Europa, un continente en donde los poderes fácticos y la extrema derecha están liderando el proceso destituyente del sistema de democracia liberal. De hecho, la escisión entre democracia y capitalismo se está produciendo en casi toda Europa y no solamente, también en América Latina. Empezando por la sociedad italiana, las formaciones sociales se deslizan rápidamente hacia forma de revolución pasiva, como la llamó Antonio Gramsci. Y el gobierno postfascista italiano es emblemático de ello, ¿no? Doy algunos ejemplos concretos de comportamiento mediático destituyente. Ese proceso destituyente o intento destituyente lo vivimos con Donald Trump en los Estados Unidos, en Brasil con Bolsonaro, en la India, en Filipinas. En Europa tenemos a Hungría y a Polonia como caso muy destacado, que intentan destituir la democracia y la libertad en nombre de la libertad. Una paradoja grotesca. Es decir, esa apropiación de la palabra libertad solamente como el deseo individual, que nos retrotrae a viejo tiempo en los que los Chicago Boys definieron la libertad en los estrechísimos márgenes de elegir entre una cuanta marca distinta en el supermercado. Y frente a los latifundios mediáticos, el derecho a la información es elegir entre varios medios que tienen las mismas noticias y el mismo enfoque. Y la industria del miedo opera en el sentido destituyente. La fake news, la cultura de la sospecha hacia el otro, del odio y la conspiración son algunas de las causas de la derrota con origen en los poderes fácticos, los vacíos y espacios grises en la legislación respecto a la herramienta de comunicación digital y a la instalación de mentiras, toda técnica muy desarrolladas por la de ultraderecha a nivel mundial. Yo recuerdo Steve Bannon como una de las figuras principales, digamos, de este intento destituyente. Como decía el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, enfrentamos la narrativa del mundo al revés. Pero hoy son los algoritmos del Big Data que deciden la información a consumirse a través de la geolocalización y la segmentación de la audiencia. La desinformación no es solo un fenómeno, sino que es una acción concreta, concertada por varios individuos y que tiene un objetivo específico en torno a la desestabilización de una sociedad. Son acciones que vulneran el derecho a la libertad de expresión y que buscan manipular a las personas a través de sus sesgos cognitivos para producir una determinada opinión. Y para entrar en el debate, digamos, después de esta pequeña introducción, aquí se han puesto, digamos, el foco, se ha puesto la luz sobre dos temas, el lawfare y la fake news. Por lo que se refiere al lawfare, yo recuerdo aquí que es una estrategia, digamos, que viene de lejos. Recuerdo aquí la destitución del ex obispo Lugo en Paraguay, del presidente Manuel Zelaya en Honduras, de Rafael Correa en Ecuador, y los ataques en contra de Dilma Rousseff en Brasil, el caso emblemático, yo creo el más escandaloso, si quieren, el de Lula, que pagó con muchos meses de prisión, ¿no? El lawfare o la guerra jurídica, y o el caso de la Cristina Kirchner en Argentina. Es decir, ¿qué es el lawfare? Es la utilización del poder judicial para deshacerse de adversario político. Una estrategia que, insisto, se está utilizando hace mucho. Y el lawfare va de la mano con las así llamadas fake news, es decir, la noticia falsa, los bolos.
Siempre se dijo desde Esquilo, 500 años antes de Cristo, que la primera víctima de la guerra era la verdad. Eh, y yo creo que aquí estamos frente a una guerra de cuarta o quinta generación, multifactorial, y en particular una guerra cognitiva que trata de ganar el corazón y el alma de la audiencia, ¿no es cierto? Entonces la es una estrategia de desinformación y prepara en estas épocas de mentiras, de Big Data, de televisores como pantalla para recibir contenido manejado por la mega empresa, de acuerdo al perfil que cada uno se va autodiseñando en las redes sociales, manipulación, imposiciones de imaginario. La verdad es que habría que eliminar la palabra verdad de nuestro diccionario. Pero hace más de 20 años, por lo menos desde 1991, que se viene construyendo realidades virtuales para el consumo de millones de personas. Recuerdo aquí que en el 2016 el diccionario de Oxford nombra por primera vez la posverdad como la así llamada posverdad como palabra del año y le da en cierta medida una carta de ciudadanía, digamos, a la fake news. Es el mismo año en que Trump, 2016, es elegido presidente de los Estados Unidos. Una elección que demuestra que la ficción puede ocupar un lugar en el poder real. Y lo digo porque ficción y realidad virtual se instalan en la Casa Blanca y la posverdad se convierte en un arma de desorientación masiva. Todo eso en un clima de así llamada democracia, o por lo menos eso es lo que nos venden, ¿no? Como democracia. En realidad se trata de sistemas políticos agotados, en muchos casos, quizá revitalizado y revalorizado a fuerza de publicidad, dejando a la intemperie un cascarón vacío. Cierto, por cierto, la palabra democracia no significa mucho si no tienes cómo comer, si no tienes salud, si no tienes acceso a la vivienda, a la educación para tus hijos, etc. Entonces, si este es el cuadro que he tratado de dibujar, digamos, de manera general, la pregunta es qué hacer. Y es la pregunta que nos convoca hoy, ¿no? En esta charla. Yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es que en política no quedan espacio vacío, no existen espacio vacío. El adversario los ocupa de inmediato en cuanto se dejen, digamos, libres, ¿no es cierto? Pienso en general. Uh, entonces yo creo que tenemos en ambos continentes tres batallas comunes. Bueno, por cierto, además de un cuadro normativo que evite la concentración y que regule no solamente los medios tradicionales, sino también las grandes plataformas, ¿no? En ambos continentes. Decía que tenemos tres batallas en común: información, ideas y emoción. Me parece que estamos todavía en la batalla de la información, muy lejos de llegar al terreno de la batalla de las ideas. No cabe duda que lo primero que tenemos que abordar es las batallas para que la información llegue a la gente. Al mismo tiempo, más allá de la esfera racional, tenemos que enfrentar la batalla de las emociones, es decir, cómo llegamos a los corazones, motivando a la gente a través de esta herramienta que podamos construir. Pero para nada sirve tener medios nuevos, televisiones nuevas, radio nuevo, si no tenemos nuevos contenidos y banco de contenidos para compartir. Si seguimos copiando la forma y los contenidos hegemónicos, no sirven de nada si no creemos en la necesidad de vernos con nuestros propios ojos, como decía mi amigo Aram Aronian, uno de los fundadores de Telesur. Debemos rescatar nuestro pensamiento crítico, dejar de estar ciego de nosotros mismos para construir nuestro futuro. ¿De qué manera y dónde? Como decía una consigna feliz, hay que estar en las redes, hay que estar en las paredes y hay que estar en las calles.
redes, paredes y calles. Es decir, nosotros no podemos abandonar ninguno de estos terrenos frente a los embates de la fake news y del lawfare. Este es un punto. Y el otro punto es que me parece que hay que articular alianza entre plataformas informativas para espacio público y para espacio comunitario. Por ejemplo, el caso de Brasil, en que hay redes de blogueros organizados, etcétera, creo que es un ejemplo interesante. Porque la verdad es que sobre esto estamos muy atrasados. Yo siempre digo, no nos podemos quejar de lo malo que son los otros. Los otros hacen su trabajo, los medios hegemónicos hacen su trabajo. El problema es lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en términos de comunicación popular, o la que conocemos como comunicación popular, las redes sociales no han logrado el objetivo de masificar el mensaje, menos aún de democratizar la información. Se hace difícil elaborar una agenda propia, una línea editorial compartida, unívoca, se desconoce a qué masa crítica se dirigen nuestros mensajes. Hay mucho voluntarismo y poco profesionalismo. Cada uno prefiere ser cabeza de ratón sin entender la necesidad de crear redes para asegurar la masificación del mensaje. Y en cuanto al contenido, me parece que en el vértigo del consumo de la información en el instante, el mensaje se dirige a las emociones del ciudadano, no a la racionalidad, no al raciocinio. No hay tiempo ni lugar para el análisis. Y en esta guerra de cuarta o quinta generación, así se imponen los imaginarios colectivos. Estamos en tiempos, sobre todo en América Latina, pero no solamente, en que la dictadura mediática intenta suplantar a la dictadura militar, con lawfare, con fake news, con golpes blandos. Entonces, yo creo que tenemos que concentrarnos en una información trascendente que confronta la desinformación y la mala información basada en mensajes que alimentan las vulnerabilidades, que cuestionan los estilos sensacionalistas que banalizan, así como las intoxicaciones o las infoxicaciones que confunden y las fake news que incrementan los contagios sociales. Hay que estructurar una información clara, precisa, oportuna, veraz, respetuosa, útil, explicativa y convocante, acompañando a la ciudadanía para avanzar desde allá, desde los sentidos comunes. Bueno, yo en este momento me paro acá, digamos, habiendo respetado mis 20 minutos de, de ponencia, así que le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias. Muy bienvenido, Marco. Esta es tu casa. Formamos también parte de redes de la comunicación ciudadana. Eh, Nos alegra mucho tenerte con nosotros. Estamos conversando con Marco Consolo sobre esto, ¿no? Sobre estas redes, sobre qué hacer. Y quisiéramos también decirles que él participa sobre ese quehacer y nos gustaría preguntarte qué podemos hacer aparte de formar redes. Si, por ejemplo, mucho de la gente que hace comunicación tiene problemas, por ejemplo, financieros, ¿no? No solamente para sobrevivir, especialmente en América Latina, sino también para equiparse. ¿Qué hacer para esta fuente, tener fuentes de financiamiento para poder incrementar estas redes de comunicación social colectiva, asociativa? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no es cierto? ¿De dónde sacar la plata y los fondos para montar nuestras propias redes? Yo creo que es un tema súper sensible y por eso mismo, digamos, hay poca financiación sobre el tema de la comunicación popular, etcétera, ¿no? Que más bien viene dirigida a los grandes oligopolios mediáticos, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? Bueno, eso de crear redes yo creo que ya es un paso adelante y creo que hay que construir un banco de contenidos de las redes.
Eso lo digo para abaratar incluso costos, ¿no es cierto? Porque muchas veces pequeños medios no tienen la capacidad de enfrentar, digamos, una situación de este tipo. Yo creo que también hay que confiar en el pueblo, en la gente, en las organizaciones sociales, es decir, en el trabajo comunitario que de una u otra forma puedan respaldar y apoyar, digamos, el esfuerzo informativo. Por supuesto, eso es más fácil, entre comillas, a nivel territorial, donde el medio está conectado directamente al territorio, es conocido en el territorio, tiene una trayectoria en el territorio, ha dado voz a los sin voz, como se dice, en el territorio, y eso pueda generar, digamos, también tema de apoyo financiero. Pero no hay que descartar, digamos, los nichos, las grietas donde se pueda, digamos, conseguir apoyo financiero. Pienso en las municipalidades, pienso también a nivel de Unión Europea, digamos, alguna cosa, alguna línea de financiación. Pienso, digamos, en los ministerios de cultura. Es decir, dependiendo también del mensaje, ¿no? que pasa por estos medios. Entonces, no hay que descartar también, digamos, tocar la puerta de las instituciones públicas para tener financiación, aunque yo creo que solo el pueblo salva el pueblo y hay que confiar más bien en los de abajo, ¿no es cierto?, para apoyar, para financiar, para sostener en el tiempo un esfuerzo informativo de ese tipo. Lo digo porque, bueno, han habido varios intentos en la historia, etcétera. Claro, no tenemos, digamos, la plata o los tantos millones, ¿no? que tienen los grandes conglomeratos de información, ¿no? Los latifundios mediáticos, como alguien lo define. Pero igual yo creo que no es solamente un tema de plata, sino, como yo traté de decir, también un tema de contenidos. Hay que ser más atractivo, más sexy, más, digamos, confrontacional. No solamente, yo digo en términos de espejo, es decir, no hay que responder con los contenidos a los contenidos del adversario, sino más bien generar contenido propio, vernos con nuestros propios ojos, ¿no? Y dar la palabra y dar como quien dice, el espacio a los que nunca estuvieron. Yo creo que eso a la larga es un tema importante. Y ocupar todos los espacios que se puedan, redes, paredes y calles. Ahí me quedo. Perfecto. Desde Italia, María Calle quiere hacer una pregunta. Por favor, María, tu micrófono. Muy buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por estar en nuestro espacio. Es importantísimo el hecho de decir, de crear redes y también crear contenidos. Nuestro espacio, como se habrá notado, hemos tratado de luchar contra la desinformación, tratar de llevar un punto central, siempre llevando la identificación que queremos ayudar y dar voz a los que no tienen voz. Eh, siempre con el tema de la UFER y ya acercándonos un poquito más a la región, la zona Ecuador. Eh, Sabemos que ahora en este momento se está aplicando, ni bien se está incendiando ya el nuevo presidente, se está aplicando un lawfare rápido y explosivo contra el ex vicepresidente Jorge Glass. Nuevamente, después de que haya sido encarcelado y sin una justa, como se dice, lawfare, es también el hecho de crear justicias solo por momentos partidarios y no reales como debe ser. ¿Y cómo lo ve usted en Ecuador ahora, en este momento, y después de esas elecciones, y usted como participó también como observador al interno de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales? Buena pregunta. Mira, yo creo que por supuesto, digamos, ambos, lawfare y fake news en el caso de Ecuador han sido dos elementos clave, ¿no? Para la victoria de Noboa en este caso. Y no solamente, digamos, para deshacerse de la alternativa política representada por Revolución Ciudadana, concretamente, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los casos de supuesta corrupción que se han montado. Tú lo decías, ¿no? El caso del ex vicepresidente Jorge Glass es un ejemplo de esto, así como las mismas acusaciones hacia Rafael Correa, etcétera.
Y yo agregaría también un hecho muy grave que ha sido el asesinato del candidato presidencial Villavicencio, ¿no es cierto? Que a través de las redes se quiso atribuir, digamos, al correísmo, ¿no es cierto? Entonces eso creo que ha jugado un papel muy importante en la desinformación y en la manipulación, digamos, de los electores, del electorado, etcétera. Eh, pero el caso de Ecuador no es un caso aislado, como decíamos al comienzo. Por cierto, digamos, es un caso, yo creo que casi de escuela, ¿no es cierto? Porque lo que se ha activado hace muchos años ha sido eso, una campaña de odio, una campaña de desprestigio, una campaña confrontacional, sin mucho, insisto, sin mucho raciocinio, sin mucha racionalidad, ¿no? Sino una campaña que apela más bien a la emoción, al estómago, al odio visceral, etcétera, ¿no? Es decir, el contrario de lo que tendría que ser una información con la I mayúscula, como digo yo. Eh, yo creo que el caso del Ecuador hay que trabajarlo y creo que más allá del marketing electoral, más allá de la publicidad, digamos, después el gobierno tendrá que enfrentar los graves problemas que tiene Ecuador, ¿no? Entonces ahí se verá a la hora de la piedra Gómez, como decía alguien, se verá qué capacidad tiene este nuevo gobierno, digamos, de ir más allá del marketing electoral, ¿no? Entonces, no sé si he contestado tu pregunta, digamos. Sí, aunque porque ya se está posicionando la idea de que como es muy corto el tiempo en el que él va a gobernar, no va a poder hacer nada de esos grandes cambios que había propuesto. O sea, las mismas personas que votaron con el programa electoral son las mismas que ya están posicionando el imaginario de decir, él no va a poder hacer nada. Estamos justificando lo injustificable nosotros mismos. Me parece Tal cual. un viaje enorme el que estamos sufriendo en Ecuador. Sí, es cierto. Bueno, es cierto también que en 15 meses o 14, según, no es que se pueda hacer mucho, eso también es cierto, pero obviamente, como tú dices, una justificación para no enfrentar las cosas de verdad. Los problemas sociales, económicos, etcétera, son muy graves en el Ecuador y creo que el gobierno de Lazo lo ha simplemente empeorado, ¿no es cierto? Entonces, digo, pienso en la corrupción, pienso en el tema de la criminalidad organizada, con una presencia nueva de mafia albanesas y no solamente, ¿no? Que han penetrado, digamos, la estructura del sistema financiero, de la política, de la Fuerza Armada, etcétera. Entonces, yo creo que sí se pueden hacer cosas, aunque haya poco tiempo, pero eso tiene que tener un respaldo ciudadano, un apoyo ciudadano. Novoa, no sé si lo logrará tener y sobre todo no sé si tiene los números en el Parlamento para que eso se pueda llevar a cabo. Más allá de la voluntad política, quiero decir, ¿no? Si hay o no hay. Este es otro tema, ¿ya? Parece que en el Ecuador eso de las voluntades políticas también varían con relación a las, digamos, variedades, a los intereses que existen del grupo de poder. Vemos cómo, digamos, el grupo de poder del grupo Novoa, por ejemplo, que es uno de los grupos más importantes en la economía del país, se contraponen un poco con esos grupos de poder que estuvieron gobernando estos últimos 6 años en el país, pero al mismo tiempo tienen miedo digamos, de tener un quiebre o un rompe con ellos. ¿Usted cree que este temor que él tiene, que tiene el nuevo gobierno o el que se va a posesionar dentro de poco, eh, hará que continúe en esas posiciones que ha venido sucediendo digamos, cómo se ha estado gobernando actualmente? ¿O cree que sea capaz él por la paz del país, por sacar algún tipo de ventaja, incluso
económica dentro de los procesos de gobierno, sea capaz de romper con estos grupos de poder que confronta él, otros industriales, otros, sobre todo de la parte financiera. Esta es la pregunta que nos hacemos todos, es decir, qué capacidad, o mejor dicho, hasta qué punto las alianzas que han garantizado la victoria de Noboa puedan seguir adelante. En lo personal, yo creo que en la medida en que Noboa, digamos, sea funcional a la acumulación de capital, a la ganancia de estos grandes grupos, sí lo van a seguir apoyando. Por supuesto que hay contradicción interna, tú lo decías muy bien, con parte del sistema financiero, con parte, digamos, del sistema productivo, porque la verdad es que no sé hasta qué punto el grupo Noboa, digamos, el conglomerado, ¿no es cierto? Noboa, que es muy grande, como ustedes saben perfectamente, pueda dejar espacios a otro sujeto. Pero sí creo que, digamos, hay una alianza evidenciada en la segunda vuelta, ¿no? En el balotaje, y esta alianza de una u otra manera hasta el momento puede garantizar, digamos, cierta paz entre los grupos distintos de capital, ¿no? La parte financiera, la parte más productiva, la parte comercial, etcétera. Por cierto, es una figura, yo escribí una cosa como diciendo el Novo era un poco la rueda de, ¿cómo se dice? La rueda de repuesto, ¿no? Es decir, en cualquier momento, digamos, se saca de la nada, entre comillas, una cara nueva, ¿no? Se le da una barniz de cambio, ¿no? De novedad, y eso, digamos, es, entre comillas, lo suficiente para deshacerse de lo viejo. Yo creo que eso no es suficiente, ¿no? Pero sí en Ecuador ha funcionado, esa es la verdad. Y no solamente en Ecuador, funcionó con Macri en Argentina en algún momento, funcionó con Bolsonaro en Brasil en algún momento, etcétera, ¿no? Entonces siempre es una amenaza latente. Pero bueno, para cerrar, yo creo que por el momento, digamos, esta alianza entre los distintos sectores del capital sí puede funcionar, o por lo menos está funcionando hasta el momento, lo cual no significa que funcione para todo el mandato de Noboa en estos meses, ¿no? Hay que ver. Ok. Desde Francia, Carlos Rivera quiere hacer una pregunta, por favor, Carlitos. Gracias, Jimmy. Bueno, usted ha desmembrado muchos temas, ¿no? Que son interesantes y creo que el tiempo tampoco no nos va a dar, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso del lawfare, en Ecuador se abrió, digámoslo así, tan abiertamente la guerra jurídica, como se la llama, ¿no? A partir de 2017 con la traición de Lenín Moreno, y ya lleva 7 años de persecución política donde hubo un quebrantamiento de la democracia, eh, violaciones a los derechos humanos, persecución política. También hubo la criminalización de la protesta social, entre otros, ¿no? Que allanamientos. Y todo esto en base pues a una figura, ¿no? Una pieza, digámoslo así, un poco central, que es la fiscal, que incluso hoy en día también eh, siempre ha estado pues como alarma, ¿no? Ahí que juega, ¿no? Entre lo que fue Lenin Moreno, lo que es, lo que le falta a Guillermo Lasso, y que eso ha sido incluso estudiado ha llegado a instancias incluso internacionales sobre la persecución política en Ecuador, que ha sido realmente de estudio, llamémoslo así, ¿no? Porque condenar al presidente Correa por influjo psíquico, pues ya se sale de todo cabal jurídico, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué es lo que
continúa, qué es lo que viene, o sea, para lo que dice María, ¿no? Que hay ese loafer, pero siempre se anda camuflando, ¿no? Entre lo que está presente dentro de la actualidad. Y, y retomando también un poco de lo que usted dijo, ¿no? De los contenidos, ¿no? Eh, Llega Novoa tal vez con un contenido, no sé, de emociones a través de un muñeco de cartón. ¿No? Entonces, a qué tipo también de contenidos y qué público. Creo que hay dos preguntas allí. No sé, es un poco de lo que el offer que continúa en Ecuador, incluso que tiene a mucha gente exiliada, otras con presos, ¿ya? Y presas, y que no para. Y que el Bueno, mundo, de ahí paso, eh, en silencio, el mundo en silencio y que no pasa nada. Cuando la derecha actúa de esta manera aterradora, criminal, el mundo en silencio. ¿No? sí. Bueno, el mundo queda en silencio frente a muchísimos crímenes y en estos días lo estamos viendo de una manera vergonzosa, diría yo, con el conflicto, bueno, con el genocidio que se está dando en Palestina, ¿no es cierto? Y entre otras cosas se calla y censura, como tú decías correctamente, también, digamos, el tema de América Latina, del lawfare o de la guerra judicial, para llamarla en un idioma que no sea el inglés. ¿Qué hacer frente a la guerra judicial? Yo creo que aquí hay un tema de movilización ciudadana, ¿no es cierto? Y de desarmar, desmontar las mentiras. Yo decía antes que hay que hacer una comunicación veraz, oportuna, eh, quitar del medio el estilo sensacionalista, tratar de hablar más a la cabeza por un lado, pero también a las emociones de la gente, ¿no? Porque en este tiempo de comunicación inmediata, que las cosas no son ni siquiera del día, sino del instante, del momento, ¿no es cierto? A eso nos están acostumbrando. Entonces no hay espacio ni tiempo para análisis, para pensar, para reflexionar. Es todo una tras de la otra, ¿no? Como si fuera, no sé, una cascada que no se puede parar. Entonces yo creo que hay que desarmar, de estructurar las mentiras por un lado y hacer que eso sea, digamos, instrumento de movilización ciudadana, de movilización de masa. Si hay algo que me parece, y lo digo con mucha humildad y con mucho respeto, que quizás en Ecuador un poco ha faltado, digamos, en esta última parte, no hablo de las movilizaciones anteriores, ha sido justamente la movilización callejera, ¿no? Y la presencia en los territorios, en los barrios. Yo decía que en política no existen vacíos. Un lugar vacío, alguien lo ocupa de inmediato. Entonces, todo me llamó la atención, por ejemplo, que en los barrios más pobres de la ciudad, de Quito, etcétera, etcétera, ha ganado Novoa, ha ganado la derecha. Entonces ahí hay un problema que yo creo que tenemos que reflexionar todos. Ante que nada, los compañeros y las compañeras de Ecuador, obviamente, ¿no? Porque evidentemente este terreno se ha dejado al adversario, no se ha logrado movilizar, no se ha logrado motivar la gente, ¿no? Entonces es un tema. Ahora, por supuesto, es una batalla política que también hay que dar a nivel de parlamento, ¿no? En contra digamos, alguna manipulación que tiene en su puntería la República. En términos de contenido, yo creo que esa es la batalla más difícil. Es que
nosotros Parece que tenemos un poquito de problemas de conexión. Un ratito que ya se está activando nuevamente. Sí, Mm, disculpen por estos problemas técnicos, suele suceder. Sí, queremos recordar que como que en Ecuador los casos de lawfare ya los llevamos arrastrando, como dijo Carlos, del 2016, con casos sobornos, en confronto del expresidente Rafael Correa, caso Balda, Obredech, La Torre, y ahora está emergiendo uno bastante importante porque quiere destruir el movimiento desde su interno, que es el de la denuncia de Soledad Padilla contra el expresidente Jorge Glass, y donde invita, aunque a otras representantes importantes de la Revolución Ciudadana a testimoniar sobre a su favor para hacer entender lo que ella está denunciando. El problema es este, es que estamos viviendo algo muy complejo, muy difícil, en un momento en que la derecha se quiere posicionar y no va a parar. Sí, ya tenemos de nuevo con nosotros a Marco Consolo. Marcos, perdón, está mejor tu sistema? perdón, justamente estaba viendo el tema de internet porque se había salido. Sí. Bueno, no, nada, eso, decía que aquí hay un problema más general, ¿no? De contenido y lo que acaba de decir María, aquí estamos enfrentando una ola de derecha a nivel internacional, no solamente Ecuador. Y yo siempre digo, y lo repito en esta ocasión, que frente a la crisis capitalista, el capital siempre ha tenido dos recursos. Piensen en la del 1929. Por un lado el fascismo y por otro lado la guerra, ¿no es cierto? Y en estos días estamos con un fascismo 2.0, un fascismo con otra característica con respecto al pasado, me parece a mí, si quiere podemos, digamos, ahondar en eso, y por otro lado con la guerra. Guerra que, como dice el Papa Francisco, se está dando en pedazos, es decir, en distintas regiones, etcétera, etcétera, pero sí que tiene, digamos, una posibilidad de convertirse en guerra mundial, digamos, de mayores envergadura, incluso de guerra nuclear. Entonces, el avance de la derecha a nivel internacional también tiene que ver con la crisis de hegemonía del capitalismo. Porque por un lado es cierto, digamos, que hay un avance a la derecha, pero también es cierto que en particular la guerra en Ucrania, pero no quiero, digamos, hablar de otra cosa, pero sí ha redefinido las alianzas internacionales, ¿no? Piensa en los BRICS, piensa en, digamos, en todo lo que se está moviendo a nivel de multilateralismo, frente al unilateralismo que viene, digamos, de la caída del muro, etcétera, ¿no? Pero bueno, no es este el tema de hoy, pero igual quiero señalar esto, digamos, que hay un avance de la fuerza de la derecha y yo diría incluso de la ultraderecha que se está comiendo en parte, ¿no? La derecha tradicional, la derecha conservadora, es el caso de Brasil con Bolsonaro, es el caso de Chile con Cast, es el caso, en fin, de muchos casos, ¿no es cierto? De Italia, por cierto, donde tenemos un gobierno a tracción neofascista o postfascista o como quieran definirlo. Entonces es un fenómeno internacional y hay una escisión entre democracia y autoritarismo. Es decir, cada vez más aquí la disyuntiva es entre una sociedad, digamos, democrática o una sociedad que para imponerse la regla, el capital cierra cada vez más, digamos, el autoritarismo, la represión, el control social, la criminalización a la cual hacía referencia Carlos antes, ¿no? La criminalización de los movimientos sociales, la criminalización de dirigentes políticos. Bueno, ustedes han visto
en estos días en Francia, en Alemania, la prohibición de manifestar, por ejemplo, ¿no? En distintos casos, en el caso de Palestina en este momento, pero no solamente. Entonces, en la medida en que la crisis se agrava, se hace más grave, yo creo que nosotros veremos cada vez más tentativas, digamos, de apretar, ¿no? De pasar legislaciones de control represivo, etcétera. Y eso es lo que está pasando en Italia también, ¿no? En muchos países. Entonces, yo creo que tenemos una tarea por delante muy, muy importante, que es la de tener paciencia y de reconstruir una presencia territorial que tenga sentido. Y sobre todo, de a ver, de luchar ganando, no solamente de luchar, sino que hay que llevar algunos objetivos, algunos resultados, porque frente a la necesidad no basta el discurso. Frente a la necesidad de trabajo, de comida, de vivienda, etcétera, no basta el discurso. Hay que hacer acciones concretas para dar respuesta concreta. Pienso, por ejemplo, en alguna experiencia que en Italia se han hecho, pero no solamente de ayuda mutua, uh, de ocupaciones de vivienda, de comedores populares en algunos casos. Durante la pandemia fue muy, muy evidente eso, ¿no? Es decir, forma de autoorganización a partir desde abajo. Y yo creo que eso también es una vacuna que es muy de moda en contra del avance de la derecha y de la ultraderecha. Pero es un camino largo, no es un camino fácil, es un camino largo y lleno de piedras, como se dice en italiano, ¿no es cierto? Sí, precisamente por eso se hace tan difícil, creo yo, porque es un camino largo, muy lento a veces, nos acostumbramos en los últimos años, en la izquierda, digamos, hablando en América Latina, de poder llegar a ser gobierno. O sea, tenemos una aptitud de ser gobierno, cosa que antes la izquierda casi no lo poseía, se podría decir, ¿no? Entonces se daban estas alternativas largas, estas ganas de tener, digamos, de ir a territorio, de hacer esfuerzo, y parece que eso a veces también acá, con lo confortable que fue unos años de haber ejercido poder, parece que también eso caló un poco digamos, en la comodidad, ¿no? Y no se ha hecho tanto esfuerzo por los territorios. Pero aparte de eso hay algo que también está causando bastante temor, sí, más temor que otra cosa, es la ocupación de territorios por grupos delincuenciales, eh, de mafias ya prácticamente armadas, que se toman el control, y eso nos hace más dificultoso el actuar en territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú ante estos hechos se podría decir que son nuevos? ¿No? Aunque siempre se han utilizado los grupos mafiosos para reprimir, contra el grupo de izquierda, etcétera, pero ahora es un poco más masivo. Es más, o sea, hay un control de territorio de estos grupos mafiosos, y que no permite, sobre todo a la izquierda. A la derecha se le es más fácil porque llegan a acuerdos con ellos, digamos, con ciertos grupos, pero a la izquierda se le hace difícil ya tener cierta acción dentro de territorios, sobre todo estos grupos, estos barrios marginales, por ejemplo, en las ciudades grandes. ¿Cómo crees tú que debería actuar la izquierda en esta situación especial? Mira, parto de tu primera afirmación, que es muy importante. Yo creo que aquí hay una confusión grande entre gobierno y poder. Entre estar en el gobierno, que significa tener poder político, y tener el poder. Yo siempre digo, y lo repito, que una cosa es estar en el gobierno y otra cosa es estar en el poder, porque el poder real, los poderes fácticos, poder militar, poder financiero, poder mediático, están en otras manos. Y en muchos de los casos en América Latina,
la izquierda o el progresismo o, en fin, un proyecto de transformación está en el gobierno, pero no tiene poder. ¿Ah? Y es más, el lawfare es exactamente, digamos, un derivado de esta situación, porque el poder judicial no está en la mano de los gobiernos, ¿no? En todo el continente. Entonces es importante diferenciar gobierno y poder. Esta borrachera, digamos, de estar en el gobierno, llamémoslo así, borrachera, y pensar que uno tiene el poder, yo creo que sea un error garrafal. Entonces es importante, digamos, aclarar este otro tema. El segundo, me parece que estos gobiernos que están de nuevo, digamos, abriendo otra fase en América Latina, son gobiernos que han llegado a ser elegidos con una coalición muy amplia, muy heterogénea, ¿tá? No son marcadamente de izquierda, revolucionario, ni mucho menos. Pienso en Lula en Brasil, que ha tenido, ¿no?, que ampliar al centro, digamos, la coalición, pero también, digamos, en otros casos, en Chile, en Colombia, etc. Eh, ¿Qué significa eso? Que tú tienes que negociar cada coma, cada punto, cada palabra para pasar, digamos, alguna medida. Tercer elemento que también complica es el hecho que los gobiernos progresistas no tienen mayoría parlamentaria, no tienen caso, se limitan, digamos, a la batalla parlamentaria y no van a la calle, ¿no? Lo que veníamos diciendo, es decir, no hay movilización, no hay territorio, no hay, ¿no?, una presión desde abajo para que pasen alguna medida. Por ejemplo, reforma tributaria, la mamá de todas las reformas. Si no hay plata, si no hay recursos, ¿cómo vas a hacer, no sé, una mejor educación, una mejor salud, etcétera, etcétera? Y en varios casos la reforma tributaria no ha podido pasar, pienso en Chile, por ejemplo, por no tener los números, así como la reforma de pensión, la reforma de salud, etcétera. Perdón. Entonces, a falta de movilización callejera, falta de presión desde abajo, es mucho más difícil enfrentar, digamos, esta situación. Uh, el tema de bueno, el marco también es de crisis económica, porque después de la pandemia, a la pandemia se agregó la guerra con precios disparado para arriba, con una inflación que conocemos, etcétera, en Europa y no solamente en Europa, sino en América Latina también. Entonces, el cuadro general, yo no soy muy optimista sobre lo que sí se puede alcanzar, digamos, en esta fase del nuevo progresismo latinoamericano. Lo llamo así solo para entenderlo. Después, obviamente, las situaciones son muy distintas, los gobiernos son muy distintos, no se puede hacer, ¿no?, meter todo en el mismo saco. Pero esta situación no va a ser fácil. Y lo digo, y ahí voy contestando tu pregunta, también sobre el tema de la criminalidad. La criminalidad organizada o la delincuencia organizada es un factor, yo diría, fisiológico del capital, ¿no es cierto? Tú mismo lo recordabas, incluso en muchas ocasiones la criminalidad ha sido utilizada en función de destabilizar los gobiernos de izquierda, ¿no?, o progresista, etcétera. Y sigue siendo y lo seguirá siendo. Ahora, ¿hay un fenómeno nuevo? Sí, yo creo que sí, tiene toda la razón. Sobre todo en términos de permeabilidad, de ¿cómo se dice eso?, de penetración, ¿no?, del crimen organizado a nivel continental. Bueno, yo vengo de un país que es Italia, donde desafortunadamente el crimen organizado tiene una historia muy larga, pero que se ha podido, digamos, ampliar, fortalecer, etcétera, también por la alianza con el poder político. Y este es el caso de Ecuador también. Las mafias o las nuevas mafias, llamémoslo así, es un poco incorrecto usar la palabra mafia, pero digamos, las nuevas bandas organizadas que se están infiltrando en Ecuador tiene apoyo en el poder político y en el poder financiero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se rompe eso? Se rompe con una política sana, con una política limpia,
con una política que ponga en primer lugar la necesidad de la gente y no la de los grupos delincuenciales, ¿no? Y cómo se rompe también a nivel de territorio. Yo creo que hay que contrastar centímetro a centímetro, ¿no? El territorio a esa banda. En Chile, por ejemplo, ha habido un contraste bastante duro con, para enfrentar esta banda en algunos barrios, porque el fenómeno que se está dando allá es exactamente lo mismo, de penetración sucesiva y de control de barrios, como tú mismo decías, pero ¿por qué? Porque falta Estado, porque no hay política pública, porque no hay trabajo. Entonces, al final, ¿sabe qué? Yo trabajo para los narcos porque me pagan, porque tengo quien me paga un sueldo, digamos, ¿no? Al final del mes, etcétera. Otro gallo cantaría si hubiese, digamos, una política pública de creación de trabajo, de mejora de condiciones de vivienda, de salud, etcétera, etcétera, de deporte, ¿no? De cultura en los barrios, etcétera. Entonces, eh, eh, no quiero decir que basta simplemente la prevención en función, digamos, de la mejora, de la transformación social. Yo creo que también se necesita represión hacia estos grupos, porque el crimen organizado no entiende de prevención. El crimen organizado es despiadado. Entonces, en función de la ganancia, pues, asesina, corrompe, etcétera, ¿no? Entonces también hay que reprimir, también hay que meterlo preso, también hay que romper los vínculos, digamos, criminales, ¿no? Que existen, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional. Por ejemplo, me parece muy importante que estos gobiernos latinoamericanos estén coordinando sobre el tema migración, así como sobre el tema delincuencia organizada. Es un tema clave, porque desafortunadamente muchas veces se utiliza el caballito de la migración para identificar a los migrantes con los criminales, ¿no? Ustedes conocen perfectamente el tema. Entonces es un terreno muy delicado donde hay que hacer un trabajo mancomunado, insisto, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de Drangheta Calabresa, que es uno de los grupos criminales más importantes y pesados a nivel internacional, tiene una presencia, entre comillas, nueva en América Latina y se está afirmando, digamos, a través de alianzas locales, etcétera. Hay quien dice, por ejemplo, que la mafia albanesa tenga muy buena relación con la Ndrangheta de Calabria, ¿no? En Ecuador, concretamente. Entonces, por supuesto que se necesita también una acción de represión internacional y de contraste a la criminalidad organizada. Pero en el territorio, Jimmy, para contestarte y cerrar con eso, digamos, en el territorio hay que pelear palmo a palmo, metro a metro, centímetro a centímetro, sobre todo, por un lado, con la presencia del Estado, pero también con la presencia de la comunidad autoorganizada, porque la organización popular yo creo que es el mejor antídoto, ¿no? En contra de la presencia de la criminalidad organizada en los barrios. Perfecto. No sé si ya terminamos o tienes un tiempito para una pregunta más. Que Por hay, favor. perfecto, porque hay dos manitos alzadas y quisiera... No, por favor, solo no quería hablar demasiado. Perfecto. Entonces, Carlos Rivera desde Francia, por favor, Carlos. Sí, gracias nuevamente Jimmy y gracias Marco por tu valioso tiempo. Eh, un poco retomando lo que, a ver, leí algunos extractos en tu blog, ¿no? Sobre lo que sucedió en Ecuador, las elecciones que pasamos. Y, y bueno, me salta a la cabeza, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le faltó a la Revolución Ciudadana que, que no pudo llegar a triunfar, ¿no? Porque, a ver, hay algunos elementos que tal vez me gustaría mencionar que están en tu análisis.
sobre el triunfo pues del pollo criollo, algo así, del niño rico del establishment, ¿no? Que los medios de desinformación que apoyaron abiertamente, ¿no? a Noboa, que también hubo la campaña del odio, que fue muy presente y muy fuerte en esta ocasión. También estuvo lo que mencionaste, ¿no? El asesinato de uno de los candidatos, como es el caso del Fernando Villavicencio. Y también, pues, todo es la culpa de Correa, incluido también, pues, un elemento que creo que fue predominante, que a través de los influencers y en ese sentido su esposa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue ese contenido? Una vez más, también retomando esa frase, ¿no? El contenido. Ella logró abarcar esos nichos, esos espacios, ¿ya? O al mismo tiempo, ¿qué es lo que no le faltó a la Revolución Ciudadana? Gracias. A ver, Carlos, yo parto del respeto y parto desde la humildad. Muy, no sé si es, digamos, muy, no sé cómo decirlo, inconveniente que yo diga a los ecuatorianos qué es lo que tienen que hacer. Esto nunca se hace, ¿no es cierto? Cada quien decide en su propia tierra, en base a las condiciones concretas, materiales, etcétera, qué es lo que hay que hacer. Y yo como analista, digamos, que lo veo entre comillas desde afuera, he señalado algunos de los puntos que tú decías, ¿no? Eh, Creo que hay dos cosas más que no hemos mencionado. El tema de la fragmentación de los movimientos sociales, digamos, de la izquierda en general, que es una enfermedad que la izquierda se lleva desde demasiado tiempo, si me preguntas a mí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la fragmentación y la división del movimiento de los pueblos originarios, a mí no me gusta llamarlo indígena, ha sido un factor que ha pesado, como ustedes saben perfectamente, en la derrota de, de la candidata del correísmo, llamémoslo así. Eh, no es un detalle en un país como el Ecuador, donde la presencia de los pueblos originarios es importante, ha tenido una fuerza de movilización importante, ha tumbado gobiernos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un elemento que tiene que hacer reflexionar y mucho. Por supuesto que han habido errores, obviamente han habido errores. No soy yo la persona que tiene que indicar cuáles han sido los errores, insisto, por respeto, pero sí creo que se necesita una profunda reflexión de parte de Revolución Ciudadana y no solamente sobre lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho menos bien, ¿no? Porque si en los barrios pobres que gana la derecha, algo hemos hecho mal en general. Si pretendemos representar, digamos, esta instancia de cambio, de transformación social, la opción para los pobres, y después los pobres votan por otro lado, algo hemos hecho mal. Lo digo a partir de Italia, ¿eh? No, no solamente, digamos, por lo de Ecuador. No puede ser que la izquierda se convierta en una hipótesis política de clase media, digamos, no puede ser, no puede ser. No es eso, no se trata de eso. Entonces, el tema de la unidad es un tema clave que yo creo que tenemos que declinar con más inteligencia y con más sabiduría frente a los tiempos que vienen. No basta decir simplemente que tenemos que parar la derecha, sino que hay que darse instrumentos también de alianza, de coordinación, de articulación, según las distintas características para enfrentar este fenómeno. Y lo digo porque no hay una receta única. Cada país es distinto. Entonces, cada fuerza, es decir, en cada país hay fuerza distinta, etcétera. Sería de burro decir que en Italia tiene que organizar el movimiento del pueblo originario, porque no existe, por ejemplo. Pero sí, una cosa importante es también contar con el trabajo de las comunidades al extranjero. Y yo creo que ustedes son una parte de esta realidad, ¿no? En Italia hemos venido trabajando hace mucho tiempo con la comunidad de Ecuador
que están presentes en Génova, en Milán, en Roma, digamos, en distintas ciudades, en La Spezia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto es otro elemento más. Ahora, hay otra cosa que tú mencionabas correctamente, que es la figura símbolo, ¿no? O una de las figuras símbolo. En Italia hubo Berlusconi. ¿Quién era Berlusconi? Era el que, según la narrativa, era el hombre que se había hecho solo, ¿no es cierto? El que había podido aspirar y hacer lo que él pensaba de, ¿no? Hacerse millonario, en fin. Entonces, esa motivación aspiracional yo la veo completamente en el caso de Ecuador. Noboa es el millonario que todos quisiéramos ser. Bueno, no en realidad, pero que muchos quisieran ser, digamos así, ¿no? Así como la compañera de él, que me dicen ser adoptada por un italiano, es exactamente la antítesis del país, ¿no? Una señora rubia, modelo, no sé si de ojos azules, etcétera, etcétera, una muñeca tipo Barbie, ¿no es cierto? Que es el mismo motivo por el cual Barbie se vende mucho y se vendió mucho a lo largo y ancho de estos años y en muchos países. Es decir, lo aspiracional, ¿no? Entonces, este es un elemento simbólico que yo creo que en términos de comunicación, y ustedes que hacen ese trabajo lo saben bien, hay que tomar muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Y esa es otra parte, digamos, de los motivos por el cual ganó la derecha y perdió Revolución Ciudadana. Digo solamente estas dos cosas, digamos, agregando a lo que tú decías de mi análisis. Pero insisto, son los ecuatorianos que tienen que decidir qué es lo que hay que hacer, no soy yo que le va a decir a ellos. Me enojaría si alguien me dijera qué es lo que hay que hacer en Italia, o por lo menos, ojalá que tuviera la receta, ¿no? Pero Para salir. a veces con la mirada de afuera, del otro, a veces resultan digamos, de que atinan a veces más, atinan mejor, porque a veces es mejor ver al bosque desde afuera que de lado, ¿no? Que de adentro. Sí. Entonces, me parece valioso, por ejemplo, los puntos de vista del otro. A veces, por ejemplo, los ecuatorianos que estamos afuera, a veces vemos tal vez un poco más amplia la situación del país que un ecuatoriano dentro, pero como una vista, por ejemplo, como tú que eres estudioso de las realidades en diferentes países, eh, por tu misma, digamos, acción política. eh, ¿Qué nos podría decir, por ejemplo, del papel de las bases de las izquierdas, precisamente en esta lucha por sobrevivir a estos lawfare, a estas embestidas de la derecha, a este poder mediático que existe? ¿Qué pueden hacer las bases, tomando en cuenta que las izquierdas son también muy diversas y tienen diversas formas de organización? ¿Cómo se puede complementar esto? ¿Cómo se puede hacer para que por ejemplo, luchen juntas, más que sea para defenderse para el lawfare? Por ejemplo, tenemos ataques del lawfare, y ya de judicializaciones muy fuertes contra, por ejemplo, ciudadanos de los indígenas, por ejemplo, de Pachacuti, y también de la Revolución Ciudadana, ¿no? Digamos, del resto del país. ¿Qué se puede hacer para que haya de alguna manera algún tipo de trabajo conjunto para defender los intereses comunes? Bueno, ese es el punto número uno. ¿Qué se hace desde abajo? No solamente desde arriba. Insisto, hay que hacer las dos cosas, arriba y abajo, redes, paredes y calle. Así no me lo quita nadie de la cabeza eso. Pero yo creo que el tema, digamos, de la organización desde abajo, de la autoorganización, de la organización popular, es la clave para darle vuelta a la tortilla, porque si no hacemos esto, yo no veo ningún futuro, ni en Ecuador, ni en Italia, ni en España, ni en Francia, ni en ningún lado, ¿tá? Entonces, me parece que la prioridad tendría que ser el trabajo de masa, el trabajo de base. Ahora bien, estamos en una época de, digamos, donde los partidos políticos no tienen
no son muy sexy, ¿no es cierto? No son muy, digamos, interesantes, etcétera. Yo vengo de un partido, decidí cuando tenía un poco de pelo más de organizarme, digamos, en un partido, ¿no es cierto? No solamente en un movimiento social, en un movimiento de base territorial, etcétera, sino en un partido. ¿Por qué? Porque creo en un partido como elemento de intelectual colectivo, como instrumento y no como fin, ¿no? Un instrumento para la liberación de nuestro pueblo. Bueno, entonces, eso no significa que todo se tiene que reducir a los partidos, pero esa falsa dicotomía partido-movimientos sociales yo creo que no ayuda, al contrario. Entonces, para contestar tu pregunta, yo creo que es importante a nivel de base no romper esta división entre social y político, al contrario, ¿no? Hay que luchar juntos entre movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos, movimiento de mujeres, movimiento ambientalista, etcétera. Es decir, rearticular lo que el neoliberalismo ha fraccionado, ha fragmentado, ha individualizado, porque este es el otro tema, ¿no? Es decir, aquí ha habido una hegemonía cultural del neoliberalismo que nos ha individualizado mucho, es decir, el sálvese quien puede, el yo me defiendo en contra tuya y en más, yo avanzo en la medida en que el que está atrás mío está, como se dice, en, está aplastado. Es decir, yo aplasto el de atrás, el más pobre, porque yo ya subí un poquito, ¿no? En la escalera social. Esta lógica, esta mentalidad típicamente neoliberal, típicamente capitalista, es la que ha hecho mucho daño. Entonces tenemos que reconstruir redes solidarias. Yo hacía el ejemplo de las ollas populares o de la mutualidad, por ejemplo, en el caso de la salud, el dentista popular, la óptica popular, es decir, todo lo que sea organización y autoorganización desde abajo, yo creo que es importantísimo. También para romper la desconfianza recíproca y el sectarismo, otra palabra desafortunadamente muy de moda todavía, ¿no? Es decir, yo en la medida en que te conozco, en la medida en que he luchado contigo, que hemos trabajado juntos, bueno, en esta medida se me va la desconfianza, se me va el sectarismo y aprendemos, ¿no? A trabajar juntos. La unidad no se hace desde arriba, se hace desde abajo, o por lo menos se puede hacer desde arriba también, pero es mucho más sólida la que se hace desde abajo, ¿no? En la lucha conjunta. Yo cuando era niño me decían, la unidad se construye en la lucha. Y es cierto, es cierto. Es la única manera, digamos, para romper este velo de distanciamiento, esta desconfianza, no, los partidos no, porque son todos iguales, no, los movimientos no, porque solo ven el arbolito y no ven el bosque. ¿Me explico? Es decir, ¿no? Esta visión yo creo totalmente equivocada. Más bien hay que rearticular lo que el capitalismo fragmenta, divide, fracciona. ¿Ah? Esta es nuestra tarea, sobre todo a nivel de base, pero no solamente. Y a nivel internacional también, que es otro tema importante. Pero ustedes están haciendo una parte de ese trabajo también con el esfuerzo de él. Y lo felicito de verdad, de corazón, porque el terreno comunicacional es un terreno clave, totalmente, quizás el más importante, si me preguntan a mí. Muchísimas gracias. Y bueno, para concluir este conversatorio, nos gustaría pedirte un mensaje final para nuestra audiencia. El mensaje que puedo dar en este momento es, primero, una gran felicitación a él, de verdad, por el trabajo que están haciendo. Hay que reforzar eso, hay que rearticularlo, hay que darle otra, otro contacto, otra posibilidad, digamos, de fortalecerse. Punto uno, porque insisto, la comunicación es un terreno clave, clave. El que gana la cabeza y los corazones de la gente es el que podrá cambiar la realidad en este mundo. Y a no desanimarse. El otro mensaje es esto, al contrario, a seguirlo adelante, porque aunque la batalla sea larga y dura, pero seguramente la vamos a ganar. Así que esos son mis dos mensajes finales
para esta transmisión. Muchísimas gracias. Agradecemos a Marco Consolo por su ponencia. También No, gracias a agradecemos ustedes. a todas las personas que han estado aquí presentes con nosotros, a las que nos acompañan en las redes sociales y los medios digitales que nos transmiten y retransmiten. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene como objetivo construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración y unión en lo político, social y cultural. Queremos vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa, por eso estamos aquí. Eh, Les invitamos a todos y todas a seguirnos en las redes sociales del Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan unirse a todas nuestras actividades. Muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima vez. Adiós, un abrazo. Pronto. Bélgica, por favor. La retransmisión continúa. Seguimos la transmisión. Sí. Bueno, un abrazo a todos de nuevo entonces. No se vayan, después. Sí, así es. Bien. eh, y Bélgica. mm, Bélgica se nos perdió esta vez. Ayuda. Ya salió el ponente. espérate. Agradecemos a todas las personas que han estado presentes en nuestro Zoom en la parte de espectadores, al señor Mauricio Rojas, Eduardo Caviedes, Giovanni Antenada, Lastenia Pérez, Mónica Alvarado. Muchísimas gracias por estar aquí adentro y esperamos un ratito para poder hacer la transmisión en vivo. Ya envié mensaje. A ver. A ver, primera vez que pasa, ¿no?